A ver, el tema de la vivienda en España es algo que nos tiene a todos un poco en vilo, ¿verdad? Los precios, la incertidumbre, pero ¿y si miramos un poco más allá? ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? Pues en este análisis vamos a sumergirnos en el futuro, basándonos en las predicciones de expertos para entender la que parece ser una transformación gigantesca. Entonces, la gran pregunta no es solo si los precios van a subir o bajar. No, no. Es algo mucho más de fondo. ¿Dónde vamos a elegir vivir en poco más de una década? Y las respuestas, según el economista Gonzalo Bernardos, puede que nos sorprendan bastante. Y esta frase de Gonzalo Bernardos, ojo, porque resume perfectamente lo que vamos a ver. No estamos hablando de pequeños ajustes o cambios menores, sino de un cambio de paradigma total, un antes y un después para el sector inmobiliario en España. Y el primer gran pilar de esta transformación, el primer gran cambio, tiene que ver con un movimiento casi una migración masiva de población. Un cambio fundamental en el lugar al que llamaremos hogar. Y aquí viene la cifra, que es brutal. Para 2035 se calcula que hasta un 40% de quienes compren una vivienda lo harán en las periferias de las grandes ciudades. Esto ya no es una simple tendencia, ¿eh? Es un auténtico éxodo desde los centros urbanos hacia nuevas zonas que van a empezar a crecer. Vale, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hay detrás de este movimiento tan grande? Pues son fundamentalmente tres fuerzas que actúan a la vez. Primero, el teletrabajo, que se ha consolidado y nos libera de tener que vivir pegados a la oficina. Segundo, la mejora de las infraestructuras, que hace que vivir más lejos ya no sea sinónimo de estar desconectado. Y tercero, y muy importante, el acceso a servicios digitales de calidad, que nos garantiza poder vivir y trabajar con las mismas comodidades que en el centro de una gran ciudad. Y esto, claro, tiene un impacto económico directo, no es solo una cuestión de estilo de vida. Se prevé que las propiedades en la periferia podrían revalorizarse hasta un 15% más que las del centro de las ciudades. O sea, es un cambio que no solo redibuja el mapa de dónde vivimos, sino también el de dónde es más interesante invertir. Vale, ya sabemos el dónde. Ahora vamos a ver el cómo, porque la manera en que se compran las casas también va a dar un giro de 180 grados. A ver, se acabó eso de comprar una casa un poco a ojo, por pura intuición y con la información justa. En el futuro, el proceso de compras se vuelve mucho más sofisticado. Se apoyará en la tecnología, en datos de mercado súper precisos y sobre todo en el asesoramiento de expertos para tomar siempre la mejor decisión. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa esta profesionalización, solo hay que ver cómo ha evolucionado una figura clave, el personal shopper inmobiliario. En 2010, casi nadie sabía lo que era. Representaba un 1% de las operaciones. Hoy ya está en el 8% y la previsión es que para 2035 sea una práctica cada vez más habitual. Se buscará expertos que defiendan únicamente los intereses de quien compra. Y la pregunta del millón es, ¿esto en qué se traduce para el bolsillo? Pues contar con un profesional que te analiza el mercado, que busca por ti y que negocia puede suponer hasta un 7% más de rentabilidad en la inversión. Aparte, claro, de la tranquilidad que da. Es la profesionalización llevada a la práctica. Bueno, ya tenemos el dónde y el cómo. Falta la última pieza del puzzle, que quizás sea la más importante de la próxima década. El qué. O sea, ¿qué tipo de casa se va a valorar por encima de todo? Y aquí, ojito al dato, porque es para pararse a pensar. Ahora mismo, un 85% de las viviendas en España no cumple con los estándares de eficiencia energética que la Unión Europea quiere para 2030. Es que la brecha entre dónde estamos y dónde deberíamos estar es enorme. Y claro, esta brecha tiene una consecuencia directa, y es tremenda. Como dice Bernardos, tener una casa verde, una casa eficiente, ya no va a ser un plus, un extra. Va a ser un factor crítico para decidir el valor de una propiedad. Dicho de otro modo, una casa que gasta menos energía será una casa que valdrá más dinero. Así de simple. Pero esta necesidad de renovar y poner al día las viviendas no es solo un reto. Es una oportunidad de negocio, gigantesca. Se calcula que todo este movimiento abre un mercado potencial de más de 300.000 millones de euros en la próxima década. Que se dice pronto. Vale, pues si juntamos todas estas piezas, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es, literalmente, un mapa residencial de España completamente nuevo. En resumen, toda esta transformación se apoya en tres grandes pilares que están súper conectados entre sí. Un cambio geográfico, nos vamos a la periferia, un cambio en el proceso, compramos con datos y ayuda profesional, y un cambio de valores, la sostenibilidad pasa a ser el centro de todo. O sea, que quede claro, no estamos hablando de una moda pasajera o de una pequeña tendencia. Esto es una reconfiguración total de dónde y cómo se vive en España. Una redefinición impulsada por la tecnología, por nuevos hábitos de trabajo y, por supuesto, por una conciencia medioambiental que cada vez es mayor.
Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Si están cambiando los cimientos de cómo entendemos la vivienda de una forma tan profunda, a lo mejor lo que también está cambiando es la propia idea cultural, el propio sueño de lo que significa tener un hogar. Una pregunta que ya no es para el futuro, porque ese futuro ya ha empezado.